Ecos de Jagüel, porque cada historia tiene un sonido que resuena en el tiempo. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Ecos de Jagüel. Hola Agustín, Simón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy nos toca batallar solos, se nos ha caído una soldada del equipo. Exacto, está ahí, nada, un tema de salud, así que... Alta rotación tiene este equipo, ¿no? Sí, es para variar un poquito. Hay que variar un poco el formato, sí. Exactamente. Pero bueno, le mandamos ahí un saludo y que tenga una recuperación Que pronta. se recupere pronto, sí. Hoy vamos a ir casi que directamente a charlar con nuestro primer invitado porque tiene otros compromisos. Estamos hablando de Martín Scalerandi. Él es un guitarrista y compositor bonaerense que viene con una extensa recorrida por la música pampeana, por la música de la llanura bonaerense. Él va a estar el próximo domingo en Jagüel, haciendo una presentación de este ciclo de música que ha dado a llamar por la rastrillada bonaerense. Y vamos a charlar con Martín, que no sé si ya lo tenemos En línea. en línea, todavía no. Todavía bueno, no tenemos. Entonces en unos minutos vamos a estar con Martín hablando de este concierto en esta Semana de la Cultura que coincide también con la Semana de Mayo. A nosotros hoy nos falta la escarapela, pero hoy es el día de la escarapela. Y este concierto se engloba dentro de un montón de otras actividades que vamos a tener a lo largo de la semana. Celebrando también los 2 años de aniversario que cumplimos de este espacio cultural, ¿no? Sí, así es, una linda oportunidad. Se juntan varias excusas, en el buen sentido de la palabra, Así es. para juntarnos y para celebrar y nada, tenemos un poco de todo. Y hoy tenemos también después invitados que tienen que ver con una de las actividades que va a haber esta semana, que es el jueves. Si querés adelantemos un poquito. Adelantamos un poquito, es una charla que se va a hacer este jueves a las 20 horas en Jagüel, que la charla se titula Hablemos de convivencia digital. Es un encuentro de reflexión e información con familias, que tiene como subtítulo Nuestros hijos y las pantallas, cómo acompañarlos en el mundo digital, ¿no? Y van a estar dando esa charla o facilitando ese espacio, porque la idea es que sea un espacio un poco de información, pero también mucho de intercambio con quienes vayan. Generalmente lo que más se invita a este espacio tiene que ver con papás y mamás, familias en general, pero también gente de la comunidad educativa que se quiera sumar, más que bienvenida, porque es un tema complejo, difícil. Complejo y que hay que integrarlo, hay que abordarlo de manera integral, ¿no? Es nuevo, digamos, para los tiempos que corren, es una problemática nueva. El avance de la tecnología nos ha sobrepasado un poco a todos. Yo no tengo hijos, pero en tu caso sí, y entiendo que tiene una complejidad al momento de administrar el uso de la tecnología y lo que ocurre también dentro del mundo digital, sobre todo en los niños, en los jóvenes. Sí. Y te diría que en general, ¿no? Porque a todos nos afecta un poco la cantidad de horas de pantalla, cómo administrarla, lo que ocurre ahí dentro de las redes, esta cosa del anonimato y un poco los haters o estos discursos de odio que permean un poco más, no mostrando la cara, facilita un poco Tal cual. esas expresiones un poco de hostilidad. Y bueno, es un tema que Sí. está bueno abordar con profesionales. Exacto, va a estar Luciana Vázquez y va a estar Ramiro Campbell también en la charla del jueves, y hoy vamos a tenerlos también acá como preámbulo a ese espacio que va a estar, nada, un poco para promocionar y que la gente se sume. Es un espacio que, nada, la idea es que sea muy participativo y son temas que hay que hablarlos, y hay que juntarse, hay que dedicarlos, porque Simón lo dijo, bueno, quienes tenemos hijos más todavía, pero bueno, también quienes no lo tienen, de alguna manera tienen un sobrino, tienen contacto con chicos y está bueno saberlo. Y también que no es un tema, como decía Simón recién, exclusivo. Sería reduccionista pensar que es un problema de los chicos, ¿no? No, para nada. Tiene mucho que ver con nosotros, con lo que hacemos nosotros con lo digital. Hay un avance a ritmos que son cada vez más difíciles de seguir, pero bueno, si nosotros evitamos el tema, es lo peor que podemos hacer. Entonces, la idea es hablar. Ponerle palabra e incluso evitarlo de la duda, del cuestionamiento. Tal cual. No hay una verdad revelada, pero bueno, sí hay profesionales que vienen abordando este tema hace tiempo y a lo mejor pueden brindarnos algunas herramientas más para
para poder sobrellevar de manera saludable esto que es nuevo, que es avances que va teniendo nuestra sociedad, y que bueno, los invitamos a todos este jueves a partir de las 20 horas en Jahuel. La entrada es libre y gratuita, la dirección es Rivadavia 1071, ahí los esperamos. Sí, Jimón, es importante si pueden reservar previamente porque el espacio siempre es limitado, entonces sí, está bueno, y ahí al 2922 442326 pueden comunicarse para reservar. Ya hay gente que empezó a reservar porque esto ya se empezó a difundir de a poquito, pero a partir de hoy con un poquito más de fuerza. Pero está bueno que reserven, que avisen, así vamos teniendo una idea también de la cantidad de gente que va a ir para acondicionar el espacio y para que sea lo más interesante y el clima sea el mejor para esa ocasión. Así es. Mientras esperamos poder comunicarnos con Martín, vamos también a adelantar un poco más de la agenda de esta Semana de la Cultura. El viernes va a haber una cena de aniversario para los profesores, para los socios de Jahuel, para los que integran la comunidad. Hoy tenemos un poco más de 120 socios, 130 socios, que cotidianamente, todas las semanas, van a los talleres, gente que colabora con la institución, a lo mejor no asistiendo a los talleres, pero sí con su cuota de socio. Esto nos ha permitido en el tiempo poder sostener una experiencia cultural, que es independiente, que es autogestiva, que se sostiene con el aporte de los socios, con el trabajo de los profesores que también construyen su economía en torno a las clases y a las herramientas que brindan, sobre todo en el ámbito artístico y en lo que son las artesanías. Y bueno, vamos a juntarnos y está toda la comunidad invitada a poder venir este viernes. Siempre está acompañado de música, de danza. El arte en Jahuel habita permanentemente y es una buena ocasión como para poder encontrarnos a celebrar, ¿no? También estos 2 años de vida. Está bueno tomarse ese tiempo para esas cosas también, porque a veces, ¿no?, cuando uno está ocupado en la diaria, si no te tomas el tiempo para celebrar, para decir, che, bueno, ahora relajamos un rato y nos comemos algo, y algo siempre se arma a nivel musical, así que siempre hay guitarra, hay un piano ahí que hace poquito nos donaron, que también se puede usar, y siempre está la guitarreada siendo parte de la convivencia cultural. Exacto. En Jahuel. Bueno, viene bien lo del piano que decís, para seguir insistiendo con la convocatoria a pianistas de Pringles que les interese en algún momento tocar ese piano y armar algo con eso, alrededor del piano, que es un gran instrumento. Tal cual. Se acerquen y vayan. Vamos a estar haciendo una convocatoria porque hay varios proyectos alrededor de ese piano. El sábado no tenemos actividad nosotros porque hay una gran peña en el Fortín Tradición y Libertad. La peña Sol de Mayo, como la han denominado, el grupo de danza, que es la encargada de gestionar esta peña. Vienen artistas de Buenos Aires, hay muchos artistas locales, hay un montón de peñas invitadas. Y bueno, y es también un buen momento para encontrarse. El domingo está el concierto de Martín Escalerandi, con el que vamos a hablar en breve. Y el lunes hay una presentación de un libro de Coqui Sondón, que es un autor, un poeta de la ciudad de Las Flores. Vamos a estar también compartiendo un locro patrio, el lunes al mediodía, para celebrar el 25 de mayo y encontrarnos en esta reunión patria, ¿no? Exacto, y qué rico el locro. Un buen locro. Va a haber el domingo a la noche, va a haber locro, y el lunes al mediodía también. Así que... Es esos platos que lamentablemente están muy asociados a pocas fechas, ¿no? Muy espaciados. Muy espaciados. Sí. Yo lo consumiría bastante más seguido. En el invierno, que se hace largo a veces. Tiene un proceso largo de cocción, por eso creo que también está bueno. No es para todos los días, ¿no? Pero bueno. Lleva su tiempo hacer el locro y bueno, el 25 de mayo ya es tradicional para todos nosotros poder comernos un locro. Los invitamos a que reserven su porción, se las podemos llevar a su casa, pueden venir a comer al Jahuel el lunes al mediodía o el domingo a la noche, y de paso o se ven un concierto de guitarra de un artista impresionante con el que vamos a estar hablando en breve, o se pueden ver la presentación de este libro de Coqui Sondón, de un poeta de
Las Flores, que también va a ser una linda jornada para poder encontrarnos en torno a la cultura y a la celebración del 25 de mayo. Vamos a una breve pausa, Dale. así nos podemos comunicar con Martín, y enseguida seguimos con más Ecos de Jahuel. Hacemos una pausa, pero seguimos resonando. Volvemos en instantes con más Ecos de Jahuel. Coronel Pringles, información, TV, radio, diario. En Coronel Pringles, la información se vive en todos los formatos. Multimedio Pringles te conecta con la ciudad a través de su servicio de televisión analógica, digital y Divox, radio, FM en vivo, el diario de Pringles en papel y la app El Diario de Pringles, siempre actualizada. Todo lo que pasa, dónde pasa, cuándo pasa. Acércate a Colón 821 o llamanos al 0810-220-0278. Multimedio Pringles, toda la información en un solo lugar. Comenzá tu carrera en agosto. Estudia online en UCASAL. Inscribite hasta el 22 de mayo y aprovecha el 50% de ojo en tu matrícula. Somos UCASAL. Promoción válida para nuevos ingresantes a carreras de pregrado y grado en modalidad online. Más información en www.ucasal.edu.ar. Sede de Educación Virtual Leonardo da Vinci. Para mayor información, www.institutodavinci.edu.ar. Instagram, UCASAL Pringles. O nuestro WhatsApp, 2922 41 12 07. Otro fin de mes imperdible de Canal 2 de Multimedio Pringles. El 29 de mayo sorteamos 1.040.000 pesos en el Telebingo. El tradicional tiene un pozo de 300.000 pesos, el acumulado 220.000 y extraemos aquí 12 bolillas. Ambos totalizan un monto de 520.000 pesos. Si tienes servicio de internet en el mismo domicilio, duplica el valor del premio a 1.040.000 pesos en juego. Este pozo puede ser suyo, solamente con tener el abono al día. Sorteamos el viernes 29 de mayo en Telenoticias, segunda edición, a las 21 horas. ¡Mucha suerte! Y a seguir disfrutando de toda la programación local y la mejor red de fibra óptica de la ciudad. Sus empresas locales que, además de brindar el mejor servicio, entregan muchos y valiosos premios desde hace décadas. Canal 2 y Reltitsebe, internet y televisión de acá, como vos. Bueno, seguimos acá con Ecos de Jahuel. Ya nos pudimos comunicar con Martín. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Un gusto poder hablar con vos. Hola, buenas tardes. Bueno, al fin nos comunicamos. Al fin nos comunicamos, Gracias sí. por recibirme. Fue medio compleja la comunicación, pero bueno, viste, los aparatos cuando más lo necesitas, menos funcionan. No, y aparte yo tengo la teoría que ahora que hay cada vez más teléfonos, la gente está con el teléfono en la mano todo el día, es muy difícil hablar por teléfono con alguien. Bueno, por suerte lo logramos y nada, estamos contentos de poder charlar con vos, Martín. La idea es un poco hablar de tu música, un poquito de tu recorrido, adelantando este concierto que va a suceder el próximo domingo en Jahuel Club Cultural. Bueno, sí, yo estoy muy contento de poder ir a Pringles y por supuesto de estar en comunicación con ustedes ahora. Martín, ¿hace cuánto que te dedicas a la música? ¿Cómo llega a vos la música pampeana? Bueno, que me dedico a la música, o mejor dicho, que toco la guitarra, podríamos decir, de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Me crié en una casa donde no había músicos, pero misteriosamente había una guitarra, y bueno, y toco de muy chiquito, y que me dedico profesionalmente, probablemente haga el año que viene 30 años, exactamente. En noviembre del 27 van a ser 30 años, y mi casa ha sido una casa de gente muy criolla, que muy amante de la música surera y muy amante del tango también. Por eso yo estoy muy relacionado también con el ambiente del tango. Y además tuve la fortuna, esto es ya más azaroso, de haber nacido en la esquina de la casa de Omar Mono Palacios, y bueno, y eso también me hizo acceder a una realidad artística
que de otra manera no hubiera podido, ¿no? Entonces, bueno, ahí coincidió todo y mi pasión, ¿no? Por la cultura bonaerense, pero también por la música argentina en general. Y imagino que teniéndolo a Omar Moreno Palacio en la esquina de tu casa habrá sido de una influencia enorme, ¿no? Por el peso que tiene Omar como artista bonaerense y bueno, y andabas tirado de vecino, se ve. Sí, mira, lo que ocurrió puntualmente es que mi madre tenía un almacén y... perdón, la alergia me mata, el cambio de clima. Mi vieja tenía un almacén en donde Omar era un cliente más. Entonces yo tenía una especie de ídolo que además era el cliente del almacén de mi madre, que yo le ayudaba a atender de muy chiquito y venía a comprar. Y además, las hijas de Omar tuvo 4 hijas, jugaban conmigo en el barrio todo el tiempo, en la época que se jugaba en la calle, el carnaval, y estábamos en la esquina y demás, y aparte hacíamos actividades tipo la comunión, la confirmación, esas cosas barriales. Entonces, claro, teníamos una relación que al principio era eso nada más, yo mirándolo como un ídolo y mi admiración a que él venía como un gaucho a comprar y demás, y después teniendo la suerte de acercarme desde lo musical, primero como guitarrista en la radio de él, de Radio Nacional, hicimos varios años programas juntos, ahí yo iba todos los domingos a tocar y bueno, hacíamos cosas, y después como guitarrista de él. Entonces como que la cosa fue mutando, ¿no? De vecino, almacenero, a grupi, pues se puede decir, y después amigo y después aparte músico, ¿no? De él. Así que bueno, fueron así como varias etapas que por supuesto me dejó una enseñanza muy grande, ¿no? Por supuesto. Martín, hace poquito veía en tus redes sociales que la música bonaerense también te ha dado la posibilidad de recorrer el mundo, de ser una especie de embajador, de llevar algo de un pedazo de esta tierra, de esta cultura a otros países, España, en Finlandia, visto que estuviste en Portugal, bueno, en un montón de lugares. ¿Y cómo es el ida y vuelta con un público que de repente está tan lejano de esta llanura pampeana y a la vez cerquita por lo que vos le convidás de tu guitarra y de tu canto? Bueno, mira, la verdad es que yo voy a Europa de gira desde el año 2001, ¿viste? Son muchos años que voy de gira, no es algo nuevo. Esta gira que hice este año es la número 10, ponele, o 9, algo así. Tuvimos algunos impas en las giras, la pandemia, cuando nacieron mis hijos más chicos, pero en realidad yo vengo haciendo giras desde hace mucho. Y la conexión que hay es mucho más cercana de lo que podemos imaginar desde acá, porque la verdad es que primero que nuestra música bonaerense tiene una ligación principalmente con la guitarra española y demás, muy cercana. De hecho, en el 2024 hice un concierto en un festival de flamenco de Barcelona junto a un guitarrista flamenco muy importante. Hicimos un concierto en donde se mezcló el flamenco y la guitarra pampeana. Está en YouTube ese concierto, se puede ver. En un festival muy importante que se llama El Dorado. Entonces hay una conexión, eso por un lado. Y por otro lado, el público europeo, al menos al cual yo tengo acceso, ¿no? Por supuesto debe haber un montón de públicos europeos, pero al cual yo tengo acceso, ya sea de Finlandia, de Suecia, de Alemania, de Holanda, de Francia, los países que yo suelo ir, es un público ávido de cultura, en general, en líneas generales. Uh-huh. Entonces, cuando uno va con una propuesta que ellos consideran genuina y valiosa y bueno, se ponen enseguida a disposición de ver qué pueden nutrir de eso o qué pueden asimilar o qué pueden recibir de eso. Se ponen muy receptivos y eso la verdad nunca ha sido un impedimento para mí. Lo que sí me da total orgullo es contar que yo voy allá y durante muchos años también llevé repertorio de tango, pero llevo un repertorio casi exclusivamente de música bonaerense y eso no es ningún impedimento para la relación con el público, al contrario, ha sido siempre muy virtuoso. Martín, Agustín te saluda acá de este lado también.
Hola, Manu. Buenas ¿Cómo noches. andás? Además de ese público europeo, me imagino que también tus conciertos serán ocasión para alguna proporción de argentinos que encuentran en esas melodías y demás una forma de volver a conectar con las raíces, ¿no? ¿Te pasa eso? Que imagino que verás gente que repite cada vez que vas para allá, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre hay una tropa de argentinos y uruguayos. Y uruguayos también. Ahora casualmente estuve en la casa de un amigo uruguayo en Cataluña y dimos un concierto. Después hay un uruguayo que me suele recibir en Copenhague, que es un capo, que Manuel Pasandín, que ahora no se dedica a la música, pero se dedicó mucho tiempo. Y después también colombianos, por ejemplo en el concierto que vi en Finlandia vinieron una arpista colombiana muy interesada en la música de raíz, porque ella toca la música colombiana. Después otro colombiano en Finlandia también, que es profe en el conservatorio, Camilo, que me lleva siempre a dar alguna charla, algún concierto. Y después mexicanos también, hay un mexicano que me programa siempre en París. Son en general gente muy ávida de la cultura latinoamericana expansivamente, y por ejemplo amantes de Yupanqui, ¿viste? Yupanqui ha sido un tipo que generó mucho camino allá, que por supuesto nos posibilita a nosotros llegar a un lugar y tocar cosas que le esté familiar gracias a ese camino previo que hizo Yupanqui, ¿no? Está buenísimo. Martín, también espiamos en las redes, que en tu Instagram en particular, que estás con un proyecto musical con Gustavo Grobo Copatel, no me salía el apellido, que es bastante complicado. Sí. Sabés que, Agustín, te escucho ¿Ahí? Muy bajito. Bueno, yo te traduzco un poco lo que dice Agustín. No sé si me escuchás bien a mí, Martín. Sí, te escucho bajito, pero un poquito mejor. Bien, hablamos un poco de este proyecto que tenés con Gustavo Grobocopatel, que por lo que vimos un poquito en tus redes, tienen la expectativa de sacar este año un material, un disco, o alguna otra cosa. Ya discos no hay tantos, pero bueno, sí difundir un poco la música que están creando en conjunto. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Qué proyecto tienen? Bueno, mira, yo paralelamente a mi carrera solista, yo he integrado un montón de grupos, pero siempre con la carrera solista ahí como referencia constante y como cuestión más sólida, pero también he trabajado muchísimo como sesionista, como músico sesionista de música argentina en general, bonaerense en particular y de tango. En este caso Gustavo me convocó para armar en principio un material que ya lo tenemos listo y se va a grabar el 20 y el 23 de junio. Se van a hacer 2 sesiones de grabación. Es un disco, por más que no salga en físico, ¿viste? Es un disco que va a salir con un material audiovisual también. Es un repertorio que él me propuso, por supuesto, toda música bonaerense, y sobre eso, bueno, yo hice una especie de curaduría, o sea, opiné sobre la elección final del repertorio, nos pusimos de acuerdo y yo hice todos los arreglos, y bueno, y lo estamos ensayando en este momento, y vamos a grabar, ya te digo, mitad de junio, y se van a hacer después de eso una serie de conciertos, y también he planificado alguna gira al exterior, así que ese va a ser un laburo que va a estar buenísimo poder ir mostrándolo por ahí, porque es un concepto de música pampeana, de música bonaerense, pero tomada un poco con el perfil de la música de cámara. Gustavo es un tipo que, si bien cantó folclore toda la vida, tuvo un trío, llamó el Trío Cruz del Sur, junto con José Voces, y el otro muchacho que ahora no me puedo acordar el apellido, un trío que en la década del 90 fue bastante importante. Si bien hizo eso, él cantó mucho en ámbitos académicos. Él canta música académica, arias, tiene relación con la música, digamos, de cámara. Entonces, a este trabajo le dimos ese tratamiento. Él cantando desde su lugar de música académica, podríamos decir, con su formación y su técnica, pero con una pata puesta en lo criollo por mi presencia y por la mirada que le estamos dando al trabajo. Así que me parece que va a ser un trabajo interesante, de un aporte distinto al que yo hago habitualmente, pero que va a estar buenísimo grabarlo y llevarlo, por supuesto, por todo el mundo. El plan es ir a algunos conciertos en Europa, quizás hay algunas cosas planificadas en Nueva York, así que me parece que va a estar bueno eso.
Buenísimo. Martín, vos le has dado llamar a tu concierto, al concierto que vas a estar dando en Jawel este domingo y que también te trae un poco por esta zona de Dorrego, Bahía Blanca, por la rastrillada bonaerense. ¿Querés contarle un poco a la gente qué es la rastrillada bonaerense? ¿Qué es la rastrillada? Bueno, ese es un nombre. A mí me imagino que el público tuyo debe saber qué es una rastrillada, pero si no lo contamos. Las rastrilladas son los viejos caminos que tenían los pueblos originarios, que después muchos de esos se hicieron caminos reales y después rutas, por ejemplo la ruta 5 o el camino real, eran antiguos caminos que usaba el indio y se llamaban rastrilladas porque cuando iban en gran número arrastrando las lanzas, dejaba una marca en el piso y terminaba haciendo un camino, ¿no? Entonces ese nombre, rastrillada bonaerense, es un nombre que usamos para varias cosas, varios proyectos y demás que a mí me encanta. Por ejemplo, alguna vez que vino mi amigo Marcos O'Farrell de Francia, guitarrista bonaerense también, a tocar acá. Entonces yo cuando salgo así a dar una vuelta por mi amadísima provincia de Buenos Aires, suelo decir que ando por la rastrillada bonaerense porque, bueno, me conecta con todos esos caminos con historia, que es lo que intento hacer, ¿no? Traer un poco de la historia de la música, pero también mi música original. Y en este caso voy a estar en Pringles el 24, voy a estar en Dorrego el 23 y en Balcarce el 25 celebrando la fecha patria. Vos sabés que muy cerquita de donde está la ciudad, en Pringles, tenemos el paraje La Paloma y hoy funciona una escuela, hay un museo a Malvinas y ahí muy cerquita, a unos metros, hay una vieja pulpería, una vieja boliche de corrales como eran antes, por donde pasaba el camino viejo, el camino, la rastrillada, ¿no? Viniendo de Buenos Aires, yendo para Bahía Blanca, pasa por ahí y creo que está la señalización, así que estaría bueno que también que lo vayamos a conocer un poco. Claro, me encantaría conocer ese lugar, la pulpería y el camino. Mira, acá cerca, yo soy de Temperley, del sur del conurbano bonaerense, y ahí cerca de mi casa es el Camino Real, que era el camino por donde venían las tropas. De hecho, una parte de eso se llama Camino de las Tropas, por eso un amigo de esa zona, Carlos Moscardini, un guitarrista extraordinario, que es amigo y vecino, vive sobre este camino, que ahora es una avenida, y por eso compuso una obra que se llama Camino de las Tropas, que es conocidísima. Así que es algo que siempre me interesó, me llama la atención, así que ojalá en algún momento pueda pasar a conocer esa pulpería, me encantaría. Bueno, Martín, como para ir cerrando, también hemos podido ver que además de tu faceta artística, de habitar el escenario, también con tu música habitas las aulas, los conservatorios, los lugares donde se transmite el conocimiento. ¿Y cómo es esa experiencia, ¿no? de poder transmitir lo propio y de alguna forma generar legado desde la técnica, desde la enseñanza, de la pedagogía en las nuevas generaciones, ¿no? De los nuevos músicos de la música bonaerense? Bueno, para mí es una alegría porque la docencia es algo que yo medio empecé a descubrir de grande, en el sentido de que yo cuando estudiaba música de chico y nunca pensé que me iba a gustar, que siempre mi plan era ser artista y nada más, o guitarrista o digamos alguna expresión musical. Pero después empecé a descubrir eso y por suerte ahora laburo en varios conservatorios de Buenos Aires, trabajo en la EMPA de Avellaneda, trabajo en el República de Italia que se llama EARI de Florencio Varela, ambos de música popular. En el EARI aparte di mucho tiempo la materia de elementos técnicos de folclore, en donde solo enseñaba folclore bonaerense, fui el único profesor ahí que hizo eso. También trabajo en el Carlos Morel de Quilmes y en el SEA1 de Luis Guillón, y en todos lados trato de enseñar la música bonaerense, adaptando los programas preexistentes, que por supuesto no la contemplan, pero yo me la rebusco para armar proyectos, para hacer charlas, que los estudiantes se vean atraídos por la cultura bonaerense, y en general tengo muy buena repercusión. Los pibes, algunos adolescentes, otros ya gente adulta, en general se prende de forma como la lana del brojo, ¿no? Como dice Palorma,
a la música bonaerense, que no lo hacían antes porque la desconocían. Entonces ahí hay una satisfacción, ¿no? Por supuesto que yo lo hago siempre desde un lugar muy serio de la técnica, del aprendizaje de la teoría, pero también de la técnica guitarrística. Para mí, tocar cualquier género musical mundial, te diría, requiere primero tocar bien el instrumento, algo que no siempre se dice y que a mí me parece importante. No digo que yo lo haga, pero al menos lo busco, lo aspiro y trato de que mis estudiantes hagan eso, toquen bien la guitarra y sobre tocar bien la guitarra, después tocar la música bonaerense, ¿no? Esa es la idea. Bien, a propósito de esto, aquellos que quieran profundizar en la música bonaerense, en la música rioplatense, porque entiendo que también hay algo de tango, estás dando un taller o algunos encuentros que se hacen de manera virtual para poder abordar la temática y estudiar un poco más en profundidad, dedicarle tiempo al conocimiento de toda esta música. Sí, yo armé muchas charlas a lo largo de la vida por todos lados y ahora armé una serie de charlas que la llamé Posta Surera, volviendo al tema de la posta, ¿no? El lugar en donde se paran el camino para cambiar caballo o lo que sea, y tiene 4 encuentros. Uno pasó el sábado pasado sobre la historia de la música surera y la cultura surera a través de las discografías y demás, y ahora va a haber 3 encuentros más que vamos a abordar los géneros musicales más importantes y la conexión de las primeras grabaciones de Gardel y de Arturo de Nava respecto al criostismo que luego se transforma en surería. Así que es muy interesante. Al que le interese, solo con que escriba al Instagram mío va a encontrar información o mismo yo le voy a contestar, y al que crea que es tarde para anotarse porque se perdió la primera charla, que no tenga miedo a eso, porque las charlas quedan grabadas y el que se anota tarde después tiene acceso a ver las que ya pasaron. Son encuentros de 2 horas, 2 horas y media. El otro día hubo como 30 y pico, 40 anotados, así que estuvo muy interesante. Buenísimo. Bueno, la verdad que va a ser un gusto poder encontrarnos con vos este domingo. Estamos ansiosos por poder escuchar la guitarra y algo de tu canto. Los invitamos a todos los que nos están viendo, a los que nos están oyendo también por la radio, a poder estar presente en este concierto de música pampeana que va a estar brindando Martín Scalerandi. Va a ser el domingo a partir de las 21:30 horas. Ya están las entradas en venta. Pueden escribirnos a las redes de Jawel, pasar por el club y reservar su entrada, porque la verdad que es un concierto de una calidad impresionante. Ya Martín estuvo contando un poco de cómo su música ha trascendido la frontera de nuestro país y ha viajado por todo el mundo, siendo un poco un embajador cultural de esta música bonaerense, y quedan todos invitados. Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación y nos estamos viendo pronto. Bueno, gracias a ustedes, no solo por la charla, sino por recibirme en Pringles, que va a ser la primera vez que yo toque ahí, así que estoy recontra contento. Bueno, con gusto nos encontraremos acá, te recibiremos para comer. Ya estamos nosotros promocionando que va a haber locro, pero bueno, también no va a faltar tampoco la ocasión para comernos un pedazo de churrasco. Bueno, Martín, gracias. Bueno, va a ser un placer. Por supuesto, con un poquito de vino, ¿no? Por supuesto, para que no caiga mal. Exactamente. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa. Enseguida estamos con nuestros siguientes invitados y ya seguimos con más Ecos de Jawel. Una pausa, pero seguimos resonando. Volvemos en instantes con más Ecos de Jawel. Coronel Pringles, información, TV, radio, diario. En Coronel Pringles, la información se vive en todos los formatos. Multimedio Pringles te conecta con la ciudad a través de su servicio de televisión analógica, digital y Divox, radio, FM en vivo, el diario de Pringles en papel y la app El Diario de Pringles, siempre actualizada. Todo lo que pasa, dónde pasa, cuándo pasa. Acércate a Colón 821 o llamanos al 0810-220-0278. Multimedio Pringles, toda la información en un solo lugar. Comenzá tu carrera en agosto. Estudia online en UCASAL. Inscribite hasta el 22 de mayo y aprovecha el 50% de off en tu matrícula. Somos UCASAL. Promoción válida para nuevos ingresantes a carreras de pregrado y grado en modalidad online. Más información en www.ucasal.edu.ar.
Sede de Educación Virtual Leonardo da Vinci. Para mayor información, www.institutodavinci.edu.ar. Instagram, Ucasal Pringles. O nuestro WhatsApp, 2922 41 12 07. Otro fin de mes imperdible de Canal 2 de Multimedio Pringles. El 29 de mayo sorteamos 1.040.000 pesos en el Telebingo. El tradicional tiene un pozo de 300.000 pesos, el acumulado 220.000 y extraemos aquí 12 bolillas. Ambos totalizan un monto de 520.000 pesos. Si tienes servicio de internet en el mismo domicilio, duplica el valor del premio a 1.040.000 pesos en juego. Este pozo puede ser suyo, solamente con tener el abono al día. Sorteamos el viernes 29 de mayo en Telenoticias, segunda edición, a las 21 horas. ¡Mucha suerte! Y a seguir disfrutando de toda la programación local y la mejor red de fibra óptica de la ciudad. Sus empresas locales que, además de brindar el mejor servicio, entregan muchos y valiosos premios desde hace décadas. Canal 2 y Reltiv TV, internet y televisión de acá, como vos. Promo mundial de Canal 2 y Reltiv TV. Si aún no disfrutas de los servicios de Canal 2 e Internet de Reltiv TV, suscríbete ya y obtendrás importantes beneficios. Consulta en Colón 821 o telefónicamente contactanos a nuestros operadores al 0810 220 0278. ¿Qué estás esperando? ¡Llama ya! ¡Sumate antes de fin de mes! Coronel Pringles es un lugar único, porque acá la historia se conecta con el futuro. Hay obras de arte y obras de alta tecnología. Hay calles de adoquines y conexiones que vuelan. Hay anécdotas y también historias. Hay una sola capital de los Lanares. Hay fibra óptica en toda la ciudad y ahora también en tu casa. Suscríbete al toque a planes con fibra óptica y navegá a fondo con planes de hasta 800 megas. Contactate al 11 2040 1243 o 0810 220 0278. Club Nuestra se modernizó para que tengas la mejor experiencia, más rápido, más fácil, más cómodo. ¿Cómo? Muy sencillo. Bájate la aplicación de la Cooperativa Obrera, escanea el código QR en la línea de caja y automáticamente se te reconocerá como usuario de Nuestra, porque Club Nuestra siempre piensa en vos. Club Nuestra, un mundo de beneficios para los abonados a Canal 2. Continuamos en Ecos de Jawel. Estamos de vuelta acá en Ecos de Jawel, lunes 18 de mayo. Ya estamos con Luciana Vázquez. Seguido a Luciana va a estar Ramiro. Estamos secuenciando a estos invitados de este bloque. Así los aprovechamos un poco más. Y aparte, porque no vamos a mentir, el espacio es limitado, ¿no? Tal cual. Así que bueno, Luciana, gracias por sumarte. No, gracias a ustedes por invitarme. Como dijimos al principio, nos convoca la charla que va a ocurrir este jueves a las 20 horas en Jawel, bajo el título Hablemos de Convivencia Digital, que es un poco lo que vamos a abordar en esa charla. Y nada, nos interesa aprovecharte, sin spoilear tampoco, vamos a spoilear toda la charla, pero sí está bueno que hablemos de lo que vamos a charlar ahí, y como para hacer doble clic en ese título de Hablemos de Convivencia Digital, ¿qué dirías que es la convivencia digital? ¿Qué es la convivencia digital? Es convivir en un nuevo espacio,
porque la verdad es que son los entornos que nos atraviesan en distintos ámbitos de la vida, no solo cuando nos decidimos a utilizar la tecnología, sino que nos están atravesando todo el tiempo, que generan nuevos conflictos, nuevas problemáticas y que nos ponen a reflexionar de cómo convivimos y a generar también acuerdos en nuestras familias, con nosotros mismos, porque son cuestiones que nos interpelan todo el tiempo, cuánto tiempo utilizamos de tecnología, hasta dónde vamos a utilizar la tecnología o no. Como decíamos, que atraviesa nuestras familias, a todos los vínculos, no solo familiares, sino sociales o nuestros ámbitos de trabajo y demás. Y bueno, y genera nuevos conflictos y nuevos problemas que tenemos que habilitar estos espacios para pensar, ¿sí? Para reflexionar, a ver cómo podemos resolver entre todos o cómo podemos generar acuerdos para convivir de manera que la tecnología no nos pase por arriba y no nos atraviese sobre decíamos hace un todo. rato esto de que, bueno, los cambios son, el ritmo de los cambios es cada vez más acelerado y por lo menos la sensación que tenemos muchos papás o mamás es que no terminamos de entender del todo esto que pasa, ¿no? Pretender entender el mundo es un poco mucho, pero es como que a veces se nos va demasiado lejos, ¿no? Ese aspiracional. Entonces, entre eso de no poder entenderlo y estar como diciendo, che, pero ¿a qué están expuestos los chicos? Si llegamos a tener esa dimensión o decir, vamos a parar la pelota y analizar un poco qué estamos poniendo en manos de los chicos, lo que pasa a veces es que, siento yo, ¿no? Que pasa en el mundo para llevarlo por ahí a extremos, en el mundo de papás y mamás, es o minimizamos lo que sucede, es como, bueno, che, mejor no abro esa puerta porque ¿viste? No es para tanto, o llevamos a una especie de estado de alarma permanente, donde tampoco contribuye, ¿no? Porque eso lo que hace es paraliza más que lo que... Entonces, digo, quizás el motivo de la charla tiene que ver con estar en el medio del camino, que es el de informarse, ¿no? Entender un poco qué pasa, tratar de achicar esa brecha y no quedarnos paralizados ni por ningunear el asunto, ni por pensar que es un caos absoluto y que es algo que no podemos acceder de ninguna forma, ¿no? Sí, la verdad que son muchísimos tópicos y son puertitas que se van abriendo como doble clic, como decíamos, hipervínculos que nos van llevando a muchas cuestiones. La verdad que las familias es muy importante que se mantengan informadas, ¿sí? Para tomar decisiones después y formas de actuar conscientes e informadas, más allá de los riesgos, aquellos riesgos que por ahí decimos extremos, pero que pasan en nuestra sociedad y que pasan en los ámbitos, muchas veces atraviesan los ámbitos educativos también. Entonces no podemos también minimizar esas cuestiones o pensar que ciertos hechos graves que tienen que ver con acoso a través de la tecnología no pasan en este medio. Sí pasan, ¿sí? Pero también pensar en aquellos conflictos mucho más chiquititos, mucho más cotidianos, en el tiempo que utilizamos, en la forma en que nos vinculamos, en el lenguaje que utilizamos para comunicarnos, ¿sí? A través de los medios. Son muchísimos tópicos, la charla la verdad que va un poco guiada, pero la verdad es que en estos encuentros se van abriendo un montón de puertas y un montón de temas que van surgiendo, traídos de familias que participan y de nosotros mismos, no solo como personas o trabajadores con experiencia en estos temas, sino también como familias, ¿sí? Como mamás, como papás y como hijos también, porque justamente estábamos hablando de estas cuestiones recién, de nosotros como hijos de personas adultas que están expuestos a los cambios, a estas nuevas configuraciones de comunicación o culturales y sociales de la tecnología, y los adultos también están expuestos y también tenemos que tener en cuenta cuáles son esas problemáticas que les llegan, los riesgos a los que se exponen, ¿sí? No solamente los niños y niñas por ser niños y niñas, los adultos también y nosotros mismos, ¿sí? Son un montón de cuestiones que nos interpelan primeramente a nosotros como familias y después para transmitirlas. Tal cual. Está bueno esto de que el abordaje no sea solamente en niños, sino que la problemática es transversal a la sociedad y tanto a los grandes, a los chicos o a los adultos jóvenes nos afecta de igual forma. Estoy pensando, después de la pandemia hubo una
superdigitalización de la vida, básicamente. A mí me toca trabajar en la Defensoría del Pueblo. Hay algo que yo le digo la nueva burocracia, que antes iba uno de una ventanilla a la otra para hacer un trámite y ahora pasa de una página web a otra tratando de lograr, no sé, algo para un carnet de conducir, una multa, antecedentes penales, bueno, algunas cuestiones bancarias que también están todas digitalizadas. Y está esto de la brecha tecnológica, ¿no? Un poco que vos hablabas de nosotros como hijos y nuestros padres, y esta adecuación que por ahí a nosotros nos resulta un poco más fácil, pero igual es compleja, a los adultos mayores todavía más complejo. Ellos en esta charla tienen su lugar, pueden encontrar herramientas para poder desenvolverse mejor. A ver, en esta charla, si bien está pensado, planificada para familias de infancias y adolescencias, cuidadores de infancias y adolescencias, porque por ahí utilizamos algunas cuestiones, bueno, como no queremos spoilear mucho, pero por ejemplo los juegos en red, ¿sí? Pero la verdad es que si hay adultos o si hay personas que se encargan del cuidado de adultos, también les va a servir, porque la idea es reflexionar juntos, ¿sí? Claro. Es encontrarnos y plantearnos situaciones y reflexionar acerca de ellas, y además de todo hay toda una parte, un segmento pensado en recomendaciones de cuidado y demás, ¿sí? Entonces no está de más que cualquier persona de la familia pueda acceder y encontrarnos y bueno, y conversar un poco entre todos. Sí, además de que también hay muchos adultos mayores que pasan mucho tiempo con sus nietos, ¿no? Y a veces en esto de que papá y mamá trabajan y también son quienes están en la casa a veces con los chicos, y también tiene ese sentido, ¿no? Es como un aprendizaje, digamos, de punta a punta, ¿no? De los nietos a los abuelos. Y me parece que algo está bueno, y que vos lo dijiste recién un poco, pero con esta charla que buscamos es convocar realmente a la familia, porque también hay un síntoma a veces cuando se convoca con temas como estos, que es, bueno, esto es un tema del colegio. Si lo convoca el colegio, yo voy, porque es como una institución que te está convocando y que te interpela, pero es un tema que deberíamos, como papás y mamás, ¿no? Decir, che, esto es un tema que me tiene que importar, ¿no? Digo, primero está lo que yo puedo hacer dentro de mi casa con los chicos y cómo esto de los límites y de manejar lo que de gestionar esto de la convivencia digital, y obviamente después están instituciones, escuelas que también tienen lo suyo y tienen sus momentos y los chicos pasan mucho tiempo, pero no es un tema, ¿no? De, bueno, en el celular le sacan en la escuela le sacan el celular, listo, resuelto. O sea, digo, es como un poco sacarse el tema de encima. Entonces, la invitación es un poco a que pongamos un cuerpo como papás y mamás, no para ir a, me van a juzgar porque yo, para nada. La idea es que justamente tratemos de hablarlo, encontrar a veces buenas prácticas en otros que por ahí no se nos ocurrió, derribar algunos mitos, ¿no? Y esta frase como todos tienen celular, o todos juegan este juego. Sí. Ningún papá mira el juego. Claro. Esas cosas que uno a veces se queda y no tiene tiempo, o a veces no le dedica tiempo, ¿no? En realidad, a decir, che, ¿es así? ¿Es tan así? Que todos tienen, ¿no? Entonces, digo, espacios como estos nos pueden ayudar a derribar mitos y empezar a generar cierto hábito de conversar también entre adultos, porque los chicos, al fin y al cabo, ellos también hacen lo que ven de nosotros. Entonces, digo, cuando hablamos del uso celular, no es que los chicos están todo el tiempo así porque a ellos se les ocurrió, ni son nativos digitales. No. Eso lo podemos discutir. Creo que es el primer gran mito que queremos discutir. ¿No? Entonces, ¿sí? Que no vamos a derribar nada, pero sí está bueno plantearlo y discutirlo. ¿Son nativos digitales o son aprendices desde que nacen de un comportamiento con la tecnología? Bueno, ese creo que es el primer gran tópico que si tenemos para ese, pensar. Podemos abrir muchas ventanas, ¿no? Y abrimos muchas puertitas, sí. A mí me gusta no quiero spoilear tampoco, porque sé que hay cosas que... Pero voy a usar otra metáfora, ¿no? La del dedo del enchufe, ¿no? Cuando uno dice, bueno, a un chiquito de 2 años no lo dejás, le decís, no metas el dedo en el enchufe. Se lo decís, y incluso hasta le ponemos las tapitas esas que vienen, ¿no? Para ponérselas. Sí. Poniendo la tapita, vos decís, bueno, ya está, el riesgo está ¿Y por qué le controlado. Decís? ¿Por qué le decís? Claro. Entonces,
Entonces digo, pero falta a veces la explicación. Sí. ¿Por qué? Porque cuando el día que no está la tapita nos olvidamos de ponerla o la pudo sacar, meterlo en el enchufe, porque no entiende cuál es la consecuencia de eso. Pero primeramente nosotros como adultos sabemos la consecuencia y sabemos del riesgo. Exacto. ¿Sí? Entonces este encuentro justamente se trata de eso, de poner, enfrentarnos a estas situaciones de cuáles son esas situaciones riesgosas para empezar a tomar conciencia y empezar por ahí también a tener prácticas internas dentro de nuestra familia, más allá de lo institucional, como decías hoy, sino dentro de nuestra familia, dentro de nuestro núcleo familiar, para prevenir esos riesgos o para estar al tanto, para estar alertas. Está bueno, es como hay enchufes que nosotros no vemos, no sabemos que existen como que papás no sabemos o mamás. que existen, exacto. Si nosotros no sabemos de ese riesgo, no vamos a mesurar el riesgo justamente que tienen de exponerse. Si no sabemos de qué se trata lo que están haciendo a través de sus dispositivos, ¿sí? Porque una gran característica del uso de los dispositivos es, si bien nosotros acá en este momento tenemos los tres encima, ¿sí? Si lo prendemos, ¿sí? Cada uno tiene su propia burbuja de información, del uso del dispositivo, de aplicaciones, de funcionalidades. Notificaciones. De notificaciones, de forma de utilizarlo, de aplicaciones y del uso cotidiano del dispositivo. Y nos pasa muchas veces con nuestros niños, nuestras niñas que tienen el dispositivo y nosotros no sabemos cuál es el uso que le están dando. Entonces por ahí en estos encuentros es más que nada ponernos de cara a eso y empezar a preguntarnos a ver qué es lo que está pasando con ese dispositivo. Está bueno, sí. Entiendo que hay algo de los niños, de su educación, ¿no? ¿Hay legislación? ¿Ya hay legislación en el país al respecto del uso de dispositivos? O sea, entiendo que para los adultos sí, está el derecho a la desconexión, que no sé si está legislado o no, pero bueno, a los adultos sí nos pasa de esto de salir del trabajo, pero quedar con el teléfono contestando mensajes prácticamente hasta cualquier hora del día. Pero en caso de niños, adolescentes, jóvenes, ¿hay algo reglamentado ya del Estado o todavía es materia a desarrollar? Como decía, esto del derecho a la desconexión, por ahí son más acuerdos en determinados gremios, pero no tanto legislaciones. Lo que pasa con las legislaciones de las cuestiones de tecnología es que los tiempos de la legislación y el tiempo que lleva estudiar, en este caso, cuál es el conflicto y legislarlo y reglamentarlo e implementarlo, es mucho más lento que el avance de la propia tecnología. Entonces, por ahí es bastante complejo el tema de las legislaciones. Hay pequeñas cuestiones o pequeños lineamientos y reglamentos y demás que se generan en determinados ámbitos, como decíamos recién, por ejemplo, los diversos gremios de trabajo, en mi caso en docencia, que tenemos esta posibilidad de la desconexión. Pero más allá de eso, después pasa por nosotros mismos, ¿sí? Está el derecho a la desconexión. Tengo que ser consciente yo misma de desconectarme y de cortar en algún momento, porque no que tenga el teléfono o la computadora a la mano todo el tiempo. Exacto. Voy a estar respondiendo mensajes o mandando mails o trabajando a cualquier hora del día en mi casa, ¿sí? Está el derecho, está la legislación, pero ¿yo qué estoy haciendo con eso? Te dejo ahí un vasito de agua. Gracias. Pensaba en esto de las ideas equivocadas que tenemos sobre la falta de información, ¿no? Como adultos a veces sobre lo que pasa, esto de la falta de mapear enchufes que no estamos viendo. ¿Qué es lo que por ahí se ve más, ¿no? En esto de que estamos perdiendo de vista en general? Yo creo como que papás, estamos naturalizando mucho la sobreexposición. Y ahí es donde me parece que tenemos que hacer un poco de mea culpa a los adultos, ¿sí? Que muchas veces somos los primeros consumidores y los primeros generadores de contenido. Hablábamos hoy de derribar un poco el tema del nativo digital, ¿sí? El niño no nace con el celular en la mano, somos los adultos los que estamos tomando la foto en ese momento y la estamos publicando y estamos llegando a un montón de gente sin pensar en el derecho, por ejemplo, de ese bebé que acaba de nacer y que le estamos tomando una foto y que lo estamos publicando, ¿sí? Entonces me parece que la sobreexposición y este
consumo desmesurado que tenemos de la tecnología en todo momento y en todos los ámbitos, me parece que esa es la primera problemática, más allá de ciertas cuestiones ya legales o delitos puntualmente. Me parece que esa es la más cotidiana y es la más conflictiva. Ya que podemos atacar, digamos, entre comillas, más rápido nosotros. Sí, no sé si atacar más rápido, me parece que es la que tenemos más a la mano para... Es más fácil, digamos, lo vemos, algo que hagamos nosotros lo vamos a revertir. Por ahí nos damos cuenta cuando simplemente pasamos una tarde entera sin utilizar los dispositivos, y decimos, bueno, no agarré el teléfono en todo el día, no usé el teléfono en todo el día. ¿Por qué? Porque esa tarde la pasé afuera, la pasé con mis hijos, la pasé haciendo otra actividad, y ahí me doy cuenta en que no lo necesitaba, en que podía volver un par de añitos atrás y ocupar mi tiempo en otras cuestiones. Sí hay riesgos que son muchísimo más complejos y hay situaciones que son delitos abiertamente que está legislado, pero bueno, me parece que es la cotidiana, y me parece que es más fácil de identificar, pero la más complicada. Porque la verdad es que para los adultos también el uso del dispositivo nos genera un espacio donde consumimos contenido, donde nos relajamos, donde nos evadimos un poco del día a día, de la cantidad de trabajo que tenemos y demás, y no nos damos cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo, más allá de la cantidad de horas que trabajamos, después con el dispositivo, de todo lo que nos estamos perdiendo, que está pasando atrás de una pantalla, sí, ahí, a centímetros. De hecho, cuando logramos, y esto es experiencia personal, pero que mucho lo ha pasado, cuando lográs poner cierta pauta en la casa, decir, che, mira, mientras comemos no usamos celular, mientras... que de hecho bueno, mis hijos no lo tienen, pero lo ponemos nosotros como pauta de adulto, y cuando nosotros infringimos esa norma que nosotros mismos pusimos, los chicos te dicen, papi, acordate que el celular en la mesa no. Digo, un nativo digital no diría nunca eso. No, digo, si vamos a eso. Entonces, digo, ahí también es eso de tratar de ser lo más coherente. Obviamente, los adultos también somos humanos y es una lucha contra eso, y la ansiedad digo, estos aparatos están preparados no para solamente generar esa dependencia en los niños. Obviamente los adultos somos los primeros que estamos con esa dependencia, que nos cuesta dejar una aplicación o limitar el tiempo. Digo, hay un montón de recursos que podemos hacer, y que si nosotros, yo me animo a pensar que si tomamos un montón de esas medidas nosotros como adultos, eso del impacto que tiene en los chicos se ve muy claro, ¿no? Sí, convengamos también que son tecnologías tecnologías que están diseñadas para el uso permanente. O sea, por ahí nosotros perdemos de vista que uno más o menos trata de tener el control, pero el diseño en sí de la tecnología es al revés, es para tener el control de la voluntad del usuario. Tanto las redes sociales, la generación de dopamina, lo que genera eso a nivel bioquímico, cerebral, de que uno guarda el teléfono, a los 2 minutos lo saca otra vez, y hay algo similar a una adicción en términos químicos que por ahí los adultos no terminamos de tomar dimensión de esto, pero que han sido diseñados para justamente esto. Hace un tiempo veía una entrevista que le hacían a uno de los fundadores de Netflix, y decía que el enemigo que ellos tenían era el sueño de la gente, que si pudiesen tener a alguien las 24 horas prendido una pantalla, lo harían. Y en esta misma entrevista había un político argentino que viene hace varios años hablando en relación también con el Vaticano, bueno, ha sido embajador, de generar un pacto social tecnológico, ¿no? De ponernos de acuerdo como sociedad en algunas pautas, en algunas normas. Él lo habla puntualmente por la inteligencia artificial y cómo se está usando hoy, por ejemplo, en los conflictos bélicos, en las armas y bueno, un montón de cuestiones. Pero él puntualmente hablaba de generar un pacto social tecnológico, de más o menos ponernos de acuerdo en algunas cosas como sociedad, de qué uso le vamos a dar a la tecnología, que sabemos que es algo que ya está, que el avance es mucho, que muchas cosas son beneficiosas en términos de productividad, en términos de organización, no sé, de información, de un montón de cuestiones que están buenísimas, pero que la contracara de eso también hay que atenderla y ponernos de acuerdo en algunas cosas como para justamente tener una mejor convivencia como sociedad, no solamente en lo digital, sino en el cara a cara, ¿no? En esto que estamos nosotros experimentando acá, porque hay algo sí que tienen las redes sociales, que es el anonimato,
que genera todos estos discursos de odio, que después al momento de encontrarnos cara a cara sabemos que no es así. Vos decís, che, este me está puteando hace, no sé, en Twitter, y después te lo cruzás en la calle y no es la misma persona, pero detrás de esa cuenta o de esa máscara que se arma en las redes sociales, como que se habilita decir cualquier cosa. Bueno, creo que a eso un poco apuntaba esto de generar pactos sociales para la convivencia, sobre todo. Tal cual, me quedé con, con el tema de los dispositivos. A ver, uno no debe perder de vista que los dispositivos son, y las aplicaciones y todo lo que tiene dentro, son objetos de consumo, son mercadería, ¿sí? Es mercancía, y lo que están haciendo es vendernos todo el tiempo que nosotros lo consumamos de alguna manera. Nosotros por ahí nos autoengañamos un poquito, decimos lo tengo que comprar porque es mi herramienta de trabajo, necesito uno mejor porque necesito más aplicaciones, ¿sí? Y la verdad es que esa misma necesidad nos está generando el mismo producto y el medio también, porque hoy hablábamos esto de la brecha digital, de que si no tengo dispositivo, no tengo manejo de la tecnología, me quedo afuera de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, también por ahí pensar en estos acuerdos y en este equilibrio, ¿sí? De uso de la tecnología, hasta dónde uso la tecnología, hasta dónde me atraviesa mi convivencia o mis vínculos la tecnología, ¿sí? Es una herramienta, perfecto, es la herramienta de trabajo. Va a llegar hasta ahí, va a llegar hasta el momento donde esté trabajando y no va a pasar de ahí. Es una herramienta de comunicación, perfecto, me voy a comunicar, me va a servir para, no sé, elaborar contenido. Bueno, voy a poner un límite, ¿sí? Generar estos acuerdos, pero primeramente con uno mismo y con el entorno más cercano, me parece. Sí, en otras épocas teníamos la limitación del contenido dosificado, ¿no? Hoy el contenido es infinito, también de lo que uno consume. Sí. Lo encontrás en una red, en una plataforma de streaming. Entonces, el cuándo dejo de ver lo tengo que decir yo. Sí. Entonces, antes, nada, sabíamos que, bueno, tengo que ir los martes a tal hora, me tengo que sentar frente a la tele para ver ese programa. Bueno. O esa serie, esa novela. Hoy la podés consumir todo lo que quieras, y es lo que vos decías, Simón, las plataformas como Netflix y demás están preparadas para que vos no duermas. Entonces te generan el gancho en el capítulo anterior, te ponen la zanahoria para que vos digas, che, una temporada más, si vos estás ahí. Bueno, eso requiere de cierta disciplina, ¿no? De generar esos hábitos que... Bueno, si hay algo bueno que rescato de esta charla y de tomarse el momento para la reflexión, es ir en contra de la lógica de las redes, donde lo que predomina es el consumo de información, ¿no? La sobreinformación. Tener cada vez más información es como si hubiese algo de una fatiga mental por ese consumo permanente, y de repente detenernos un momento, encontrarnos, dejar los dispositivos de lado y poder reflexionar acerca de esto. Es un poco la invitación a esta charla que va a ser el jueves a las 20 horas. A las 20 horas. Bueno, nada, reflexionar un poco sobre eso, dejar el teléfono al costado y tomarse unos minutos para ver qué está pasando alrededor de todo esto, que es súper nuevo, todavía no tenemos los mecanismos como para poder controlarlo, se nos va de las manos permanentemente, y bueno, generar este espacio de reflexión está bueno para ir más o menos encontrando algún camino de claridad que nos permita tener una mejor convivencia. Sí, lo que está claro es que es un tema que está bueno hablarlo, porque si no lo hablamos, no lo problematizamos, nos pasa de largo, nos acostumbramos. Sí. Caemos en ese falso dilema de minimizo o dramatizo y vivo en ese estado de alerta. Entonces digo, bueno, hagamos algo en el medio, que hay recursos para, como decías esto, de los acuerdos entre familias, digo, hay un montón de cosas que se vienen haciendo, y busquemos el camino de lo que se viene construyendo en el medio de toda esta cosa frenética de avance que, bueno, no vamos a alcanzar nunca a asimilarlo, pero sí podemos ir, por lo menos no mirar por otro lado, ¿no? Y entre esas cosas, no para que, bueno, porque si quieres dar algo de info ahora, pero vamos también a meternos en algunos temas, algunas palabras de ese glosario que a veces aparece y nosotros repetimos, así como hablamos de bullying y pensamos que todo es bullying, ¿no? Y después cuando escuchamos por ahí a psicólogos o psiquiatras infantiles que te dicen, mira, de tal edad para abajo, eso no es bullying, no es que el chico está haciendo bullying, sino es otra cosa, ¿no? Eso, bueno, grooming es otra de las palabras que aparece mucho ahí últimamente, algunos por ahí no la escucharon, pero es una palabra
que aparece y nos vamos a meter en la charla y acá no vamos a spoilear mucho para que la gente vaya y que lo charlemos en profundidad, pero si tuvieras que ponerle algún doble clic al grooming, ¿qué dirías que es? ¿De qué se trata? El grooming es un delito, es un adulto que acosa a un menor a través de los medios digitales. En general el gancho es hacerse pasar por un menor, utilizar los medios o las mismas aplicaciones o juegos y demás que utilizan los menores, crear perfiles falsos, utilizar el mismo lenguaje y a partir de ahí, bueno, la vinculación, la búsqueda de información de ese menor y luego el chantaje y así escalando. Pero es un delito, el grooming es un delito, sí. Bien. El jueves vamos a hablar de algunos juegos en particular, que son el terreno fértil a veces para que esto ocurra, ¿no? y cosas que tenemos que enterarnos como papás y mamás y que está bueno que sepamos. Luciana, no te queremos sacar más tiempo, sé que ya estamos en tiempo, pero quizás como título vos, además de esta charla del jueves, Sí. estás también por empezar un taller en la biblioteca, ¿no? Que es para otro público. Exacto. Sí, para otro público puede ser el mismo también, Bueno. porque en realidad son herramientas digitales para la vida cotidiana. Es un curso gratuito que se dicta en la Biblioteca Popular Pringles. Son 4 encuentros donde vamos a también, más allá del uso de las herramientas digitales y las redes sociales y demás, hablar un poco de las habilidades digitales dentro de los medios y del entorno virtual. Por ejemplo, estar alerta a ciertas cuestiones de seguridad, pensar y tomarnos también momentos para reflexionar acerca de lo que compartimos y por qué lo compartimos, y hasta dónde llegamos con lo que compartimos, porque por ahí los adultos y los adultos mayores no toman a veces conciencia de lo que están compartiendo y hasta dónde puede llegar el alcance que puede tener eso que están publicando, o lo que están diciendo, o cómo lo están publicando, aunque no se den cuenta que lo están publicando, ¿sí? Bueno, es un espacio donde por ahí vamos a hablar de ciertas herramientas digitales, pero también de estas habilidades en el medio virtual. Buenísimo, Luciana. Bueno, no sé si te queda algo, Simón, pero ahora vamos a seguir charlando un poquito más sobre el tema, también con otra mirada. Ahora viene Ramiro Campbell a seguir hablando de esta cuestión y bueno, ellos dos van a ser los que estén a cargo de esta charla el jueves. Les recordamos que es libre y gratuito, que si se pueden inscribir anticipadamente mucho mejor, nos ayuda también a organizarnos. Ahí pueden ver en pantalla, esto está en el marco de la Semana de una Cultura y en el aniversario también de Jawel, coincide con la Semana de Mayo. Hoy estamos arrancando con el Día de la Escarapela. Para quienes estén por radio, nos siguen por radio en este momento, el teléfono al que pueden anotarse previamente es 2922-442326. Si alguien no llega a anotarse y se entera al final y quiere ir, obviamente vengan. O sea, espacio vamos a hacer. Nos sirve para poder prever un poco la disposición del espacio, nada más. Pero todos invitados este jueves a las 20 horas en Rivadavia 1071. Gracias, Luciana. Gracias a ustedes por invitarme y nos vemos el jueves. Dale. Bueno, brevísima pausa, ¿no? Y venimos con Ramiro. Dale, vamos a una pausa, ya seguimos con más Ecos de Jawel. Hacemos una pausa, pero seguimos resonando. Volvemos en instantes con más Ecos de Jawel. Coronel Pringles, información, TV, radio, diario. En Coronel Pringles, la información se vive en todos los formatos. Multimedio Pringles te conecta con la ciudad a través de su servicio de televisión analógica, digital y Divox, radio, FM en vivo, el diario de Pringles en papel y la app El Diario de Pringles, siempre actualizada. Todo lo que pasa, dónde pasa, cuándo pasa. Acércate a Colón 821 o llamanos al 0810 220-0278. Multimedio Pringles. Toda la información en un solo lugar. Comenzá tu carrera en agosto. Estudia online en UCASAL. Inscribite hasta el 22 de mayo y aprovecha el 50% de off en tu matrícula. Somos UCASAL. Promoción válida para nuevos ingresantes a carreras de pregrado y grado en modalidad online. Más información en www.ucasal.edu.ar. Sede de Educación Virtual Leonardo da Vinci. Para mayor información, www.institutodavinci.edu.ar. Instagram, UCASAL Pringles.
o nuestro WhatsApp 2922 41 12 07. Otro fin de mes imperdible de Canal 2 de Multimedio Pringles. El 29 de mayo sorteamos 1.040.000 pesos en el Telebingo. El tradicional tiene un pozo de 300.000 pesos, el acumulado 220.000 y extraemos aquí 12 bolillas. Ambos totalizan un monto de 520.000 pesos. Si tienes servicio de internet en el mismo domicilio, duplica el valor del premio a 1.040.000 pesos en juego. Este pozo puede ser suyo, solamente con tener el abono al día. Sorteamos el viernes 29 de mayo en Telenoticias, segunda edición, a las 21 horas. ¡Mucha suerte! Y a seguir disfrutando de toda la programación local y la mejor red de fibra óptica de la ciudad. Sus empresas locales que, además de brindar el mejor servicio, entregan muchos y valiosos premios desde hace décadas. Canal 2 y RelTV, internet y televisión de acá, como vos. Promo mundial de Canal 2 y RelTV. Si aún no disfrutas de los servicios de Canal 2 e Internet de RelTV, suscríbete ya y obtendrás importantes beneficios. Consulta en Colón 821 o telefónicamente contactanos a nuestros operadores al 0810 220 0278. ¿Qué estás esperando? ¡Llama ya! ¡Sumate antes de fin de mes! Coronel Pringles es un lugar único, porque acá la historia se conecta con el futuro. Hay obras de arte y obras de alta tecnología. Hay calles de adoquines y conexiones que vuelan. Hay anécdotas y también historias. Hay una sola capital de los Lanares. Hay fibra óptica en toda la ciudad y ahora también en tu casa. Suscríbete al toque a planes con fibra óptica y navegá a fondo con planes de hasta 800 megas. Contactate al 11 2040 1243 o 0810 220 0278. Gracias a Canal 2 y su constante actualización tecnológica, ahora más señales en HD alta definición. La nueva grilla es más televisión digital, más canales en HD, más canales internacionales y más canales regionales. Para facilitarte tu experiencia, ahora las señales están reorganizadas de acuerdo al género y también podrás encontrar nuevas señales de interés, como los canales regionales de Bahía Blanca. Canal 2 de Multimedio Pringles, muy bueno. Para consultas, comunícate al 0810 220 0278 o dirigite a nuestra oficina de atención en Colón 821. Renovamos la aplicación de El Diario de Pringles para que disfrutes más y mejor. Nueva imagen, más moderna, más intuitiva, mejor experiencia. Navegá fácil y rápido. Premios semanales. Gana todas las semanas y también premios diarios. Nuevos contenidos, información, entretenimiento y mucho más. Nuevas secciones. Todo lo que te interesa en un solo lugar. Productos artesanales. Conectate con nuestros artesanos locales y llévate algo único. Descargala ahora y vive la experiencia de El Diario de Pringles como nunca antes. Disponible en Google Play y App Store. Continuamos en Ecos de Jawel. Bueno, volvimos al piso, ya está Ramiro Campbell con nosotros para poder seguir profundizando un poco en este tema que va a ser el motivo de la charla del jueves. Bienvenido, Rami, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Buenas noches. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Nada, contento de que esté acá. No es la primera vez que Rami nos visita en el piso, la vez anterior fue para hablar de un poco de educación. Y bueno, que es un poco también el ámbito donde te desarrollás profesionalmente. Claro, sí, uno viene ya ahí transitando y acompañando a las infancias, a las adolescencias, a las familias, ¿viste? En el entorno educativo. Y bueno, estas propuestas, un poco cuando nos convocó Agus con Luciana, quien fue, él tiene la culpa, ¿no? Él empezó a ordenar un poco esta idea. No le vamos a sacar ninguna de la responsabilidad que le no cargo. Claro, pero me pareció interesante, ¿no? Porque estaba del otro lado mientras hablaban en el anterior bloque y se trata un poco de eso, ¿no? Poner en tensión cosas que pasan, ¿no? Porque la vida es tan vertiginosa, o la vivimos hoy tan vertiginosa, que es necesario parar un poco la pelota y darle profundidad, ¿no? Darle profundidad y ir un poco, si venimos a problematizar las nuevas tecnologías, la contracultura es el encuentro, ¿no? Hay que hacer una pedagogía del encuentro donde nos veamos a la cara, donde podamos producir conocimiento, tensionarlo y llegar a conclusiones o a preguntas más abiertas, pero colectivamente, porque eso también es uno de los desafíos que nos atraviesan hoy en estos tiempos con las redes sociales y con el uso de las tecnologías, ¿no? Como familias muchas veces se observa que por ahí hay acuerdo familiar del uso de la tecnología, pero bueno, a veces uno no vive solamente en la familia, sino transita otras formas de relacionarse en otras familias, con los amiguitos y demás. Pero te dicen, pero papá, yo juego al FIFA en la casa de Juancito 4 horas y vos me dejabas 30 minutos. Y bueno, ¿y cómo haces? Se trata de eso también, ¿no? De plantearse y armar como acuerdos colectivos, como un poco lo que decías vos, ¿no? De cómo acompañar, ¿no? Porque la verdad que es algo que nos atraviesa. Tal cual. Sí, de hecho pasa a veces que cuando uno tiene alguna claridad, a veces la crianza no es fácil, pero y a veces cuando uno tiene claridad sobre nada, yo esto, no sé, el teléfono hasta tal edad no y demás, sí. Y uno tiene y trata de ser consecuente con eso, y la respuesta al otro lado viene, pero todos tienen, o todas tienen. Uno a veces no indaga mucho si realmente pasa eso, y a veces nos perdemos entre, por ahí, papás y mamás que pensamos más o menos lo mismo, tenemos criterios parecidos, al estar cada uno medio en la suya, ¿no? Y pasa un poco con estos tiempos, no llegas a enterarte que, fulanito al final, y todos piensan lo mismo que uno piensa y dice, bueno, todos tienen, bueno, empezás ahí y estás tentado de ceder y te das cuenta que por ahí hay 5, 6, 7 que cedieron porque pensaban que eran los únicos, ¿no? Y no eran los únicos. Digo, a veces es como que evitamos ese... Creo que tiene que ver un poco, sacándolo del vínculo más, si lo pensás, utilitario, de decir, che, me sirve para esta causa, que a veces se pierde un poco el sentido de comunidad, ¿no? Digo, articulación, escuela, familias, que si eso está, a esos temas llegas a hablarlos. Entonces digo, a veces no se da porque, bueno, no está existiendo esa comunidad que... Bueno, pero digo que hoy en día hay un camino que justo le estaba hablando un poco a Simón antes de estar al aire, esto de que uno en la currícula, ¿no? Ha tenido cívica, ha tenido construcción de la ciudadanía, y hoy creo que tenemos que transitar por una ciudadanía digital, más que nada para dotarnos de herramientas, para una mirada crítica a algo que va a estar, ¿no? No hay que negar esto y hay que tensionarlo de tal manera para descubrir un poco las capas. No sé, a mí me quedó en el anterior bloque, yo voy y vengo con el anterior bloque, así tiene un poco de hilo, esto de que mencionaba Luciana, de que una de las grandes como problemáticas o tensiones es esto de la sobreexposición de la vida, ¿no? Y bueno, nosotros estoy haciendo un seminario también que se trata de esto, y hay una analogía bastante interesante. No sé si ustedes recuerdan, en su infancia estaba la figura del diario íntimo, ¿no? La figura del diario íntimo en contraposición con la externalización de mi vida íntima. Es algo bastante paradójico, ¿no? Antes, descubrir lo que el otro escribía en su diario íntimo era casi verlo vulnerable, digamos. Y ahora, cuanto más me expongo a la vida en redes,
más vivo estoy, pareciera. No sé, a mí me parece como medio revelador esa diferencia entre esas dos cosas, porque digo, ¿cuánto beneficio tiene eso, no? Sí, hasta a veces nos pasa que llegás, che, fulanito estará bien porque no publica nada Y uno piensa que estar bien tiene que ver con eso, ¿no? Y ya, bueno, hay contado casos, ¿viste? El chiste de lo que pasa para Instagram y lo que pasa en la realidad, ¿no? Que es como un doble juego. Es que entramos en esa, es como que estamos vendiendo de alguna manera, que entramos en una lógica de vender imagen, que vos decís, pero no estoy vendiendo nada, no tengo nada que vender. Lo complejo creo que es para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños que están construyendo su personalidad, tener el foco en la exterioridad, en cómo te ven, o bueno, este sentido de la aprobación, de sumarse a la moda, de no quedar afuera, va también construyendo un nivel de exigencia sobre lo que uno tiene que ser, porque en las redes se pinta en principio todo como muy maravilloso, todo muy hermoso, muy estético, hay un montón de filtros que te embellecen o te distorsionan según los parámetros de la estética aceptada, y eso también va configurando una personalidad, creo que no en la seguridad, sino en la inseguridad, ¿no? Y lo que acarrea eso detrás con la frustración, la depresión, sentirse no útil para esta sociedad. Creo que ahí estamos haciendo foco en algunos de los males que trae esto de la vida digital, de esta sociedad del espectáculo que un poco nos toca vivir. Y que bueno, que no es complejo el tema, ¿no? Sí. Rami lo decía, los pibes por ahí hoy se crean 2 o 3 cuentas, una para la familia, otra para los amigos, otra para las parejas o los chicos que le gusta o la chica que le gusta, y hay como múltiples formas de ser también en la digitalidad, aparte de lo que uno ya es en la sociedad analógica o material, la escuela, la iglesia, la facultad, el club, claro. Construye una complejidad en la identidad de las personas que es realmente muchísimo, ¿no? Sí, vos tocaste un tema que esto de los padecimientos, ¿no? que empiezan a exacerbarse más en esta época. Hay un estudio que plantea que en el 2010 ha habido como una creciente o más marcada, ¿no? Depresión, ansiedad, empiezan a haber aislamiento, y muchos lo linkean, bueno, en esto que estoy transitando hacia una línea de tiempo, se linkea con la aparición de las redes sociales y la aparición del me gusta, ¿no? Yo me siento, tengo validación o soy dependiendo cuántos me gustas tengo, cuántas reacciones tengo, cuántos amigos tengo, ¿no? Esa acumulación, ¿no? Si llego al tilde tal, voy a tener más personalidad, voy a tener más prestigio, y verdaderamente eso es algo para atender, porque un mito que aparece, ¿no? Que estuvieron hablando en el anterior bloque, de que las redes sociales son neutras o la tecnología es neutral. Yo considero que los medios de comunicación, las redes sociales no son para nada neutrales, tienen intereses, tienen valores y tienen lógicas, ¿no? Entonces ahí hay que enfocarnos, pararnos con nuestros chicos y chicas y problematizar eso, para que se den cuenta que tienen lógicas, ¿viste? Del mercado, tienen lógicas que van en contra de un montón de cuestiones que venimos transitando como... De hecho hay una serie que, si no sé la vieron, Black Mirror, pero bueno, que en su momento cuando apareció, que no sé cuántos años hace ya que salió, sonaba muy distópica, ¿viste? O sea, bueno, ya había aparecido el tema, pero uno dice, esto, bueno, no exageren, ¿no? Y hoy en día lo mirás y decís, muchas de esas cosas están pasando. Entonces digo, es como, y esto tiene que ver con la velocidad de la que hablábamos antes también con Luciana, que es un ritmo en el que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y para analizar históricamente qué va pasando, cómo cambian los tiempos, donde hay bisagras, obviamente necesitas despejar, que pase un tiempo y mirarlo más desde lejos, pero esto está pasando en el momento, estamos viviendo esa época vertiginosa. Entonces,
por supuesto que nos es difícil asimilarlo, por supuesto vamos a fallar muchas veces, se nos va a pasar de largo cosas, pero tenemos que estar despiertos. Ese, digamos, como la invitación es un poco que no nos dé lo mismo, no estemos consumiendo lo que viene como viene, Claro. sin necesidad tampoco de ser, viste, unos críticos permanentes de todo. Pero Bueno, sí, no, una pero sí tener un crítica, sentido. digamos, racional, decir, che, esto bueno, ¿me sirve para qué? Esto, incluso nos pasaba en otro momento, decir, cambio este electrodoméstico, ¿por qué? ¿Porque me tragaron con la publicidad o porque realmente necesito cambiarlo? Sí, El auto, lo que fuera, Bueno, ¿no? es parte de la sociedad de consumo, de también adecuarse a la vida digital, ¿no? Pareciera algo como que es infrenable, como uno no se puede escapar de eso. Sí, y esto que también tiene una lógica de recompensa, ¿no? Propia de los casinos, esto de una demanda constante del escroleo infinito, ¿no? Que me va tirando cosas que no son necesarias, pero justo cuando lo estoy a abandonar me cae ese video tan necesario para mi vida en este momento. Eso tiene una lógica, ¿no? Y volvemos de vuelta a lo mismo. Es importante generar una conciencia crítica para que los chicos y las chicas se den cuenta que esto no es azaroso. No es azaroso que te encuentres dentro de una burbuja en tu comunidad comentando, compartiendo cuestiones similares y de repente te encuentres con... Sos un hincha de River, ¿no? Estamos en el núcleo de River Platense y de pronto te encontrás con un comentario de Boca incisivo para que vos ataques, ¿no? Eso es una lógica, no es azaroso, no es que nos encontramos como cuando estamos haciendo zapping en la televisión. Tiene un interés ese, un interés claramente de odio para polarizar cada vez más. Bueno, a mí me encanta este tema. Todo eso va en virtud del tráfico, o sea, lo que sirve es el tráfico, el intercambio, la gente que entra, y entonces digo, a vos te pinchan por ese lado claramente. Entonces a mí me llegan, digo, quizás el ejemplo, pero realmente me llegan a veces publicaciones y digo, pero me llega una publicación de una página de Boca, y ¿por qué me llega? Y claro, porque quieren que yo reaccione. Claro, negativamente. Exacto, entonces digo, y digo, muchas veces entras en esa, digo, no es que, pero lo bueno es tratar de ser consciente de esa situación, ¿no? Que bueno, lo bueno y lo difícil también muchas veces, pero... Sí, yo creo que ahí, no sé, como mínimamente, como para dar claridad, porque bueno, si no nos podríamos detener mucho en desmenuzar toda esta situación. Hay como tres salidas claras, digamos, frente a lo inmediato. Primero, la lógica del encuentro, ¿no? Volver a encontrarnos primero para salir de este anonimato que nos da las redes, este individualismo que nos da las redes, y volver a encontrarnos en esto, en el club, volver a encontrarnos en reuniones como va a ser el jueves este próximo, en espacios que nos nucleen, ¿no? Para sentir la cercanía del otro, para poder charlar incluso con gente que más o menos opinamos distinto, ponemos parecido, bueno, no importa, pero nos encontramos. Otra es la importancia de volver al espacio público, ¿no? Como un hábito de salud mental. Históricamente también nos replegamos en el Estado público porque había crisis por todos lados, el acosador lo teníamos en la esquina, el chorro lo teníamos a la vuelta, entonces nos metimos dentro de casa pensando que iba a estar todo bien. Y cedimos en las redes sociales, en la tecnología, cedimos ahí un bienestar. Y bueno, nos encontramos que ahora el acosador el acosador y el que nos va a chorear está ahí. Está en la misma, sí. ¿No? También es para pensar eso. Sí, bueno, perdón. También... No, y la última, yo creo que lo importante es legislar, darle un encuadre normativo a lo que está pasando para evitar el tráfico de la información, de la imagen, de todo lo que está pasando, y hay que arreglarlo, porque si no... ya esto está empezando a tener como consecuencias bastante marcadas. Sí, bueno, la legislación siempre va a estar, por los tiempos vas a correr un poco atrás, pero tenés que correr esa carrera de todas formas, ¿no? Digo, y hay países que están legislando fuerte en términos de prohibiciones de redes sociales hasta tal edad. Digo, hay cosas que se van haciendo, el tema de las escuelas. Y atado a esto, que también tiene que ver con tu experiencia como en el gabinete psicopedagógico y demás, digo, yo lo que veo también es que cuando uno piensa en las alertas, ¿no? Bueno, cuando uno se da cuenta como papá o mamá que algo pasó, ¿viste? Que, no sé, tu hijo se siente mal o está distinto, ¿viste? Está más callado, callada. En otra época vos decías, bueno, ¿te pasó algo en casa? ¿Pasó algo en la escuela? ¿Pasó algo en el club?
pasó algo en la calle, ¿no? Con los vecinos, en el barrio. Sí. Vos tenías como, vas tachando lugares y che, pasó acá, y se acababa ahí. Hoy en día tenés toda esa dimensión digital, que ya veremos el jueves con Luciana, el tema del grooming, pero hay un montón de cosas, y que no solamente con el grooming, porque después está esto que decía Simón, de los estándares que se van definiendo en el mundo digital, que también te van pegando en un lugar. Digo, y a una niña, a un niño que está en construcción de su identidad y está encontrando, dice, che, pero yo tengo que ser así, y si no llego a eso, y si no, pues fulanito ya es como tal de tal serie, o como el personaje, o como el cantante, o le gusta tal cosa, o tal se viste como Tini. Digo, ese tipo de situaciones van como construyendo esos idearios, esos tipos ideales que a los que aspiran y que también van pegándole. Pero uno, digo, es mucho más difícil ahora, por eso que es más complejo, tratar de asimilar que está ese terreno que antes no lo tenías. Antes, es lo que te decía, tenías un mundo en el mundo analógico, encontrabas más fácil dónde podía estar el problema, ¿no? Y acá, bueno, hay que meterse en ese mundo. Si no nos metemos, va a ser desconocido siempre. Tal cual, sí. Bueno, la cuota que nos compete a los adultos, ¿no? Poder también acompañar a las infancias en este proceso, en esta complejidad. Tal cual. Con respecto a esto del individualismo, el otro día veía una entrevista que le hacían a Villarroel, a Claudio Villarroel, que se encargó de hacer producciones de novelas durante 10, 15 años para toda la Argentina, y el modelo que tenía en la cabeza al momento de producir esas series o esas telenovelas que veíamos todos, era la familia reunida alrededor de un televisor, en el sillón o comiendo, pero en un ambiente familiar. Hoy eso está medio detonado, aunque hay estudios que sostienen la esperanza. El otro día escuchaba a una científica social que rescataba esto de que en Argentina sigue siendo uno de los países donde el encuentro está vigente, esto de ir a comer con la familia o el apoyo de la familia. Pero bueno, independientemente de esto, ha cambiado también el modelo. Y hoy, decía Villarroel, si yo tengo que producir una serie, la produzco para un tipo que está solo con el teléfono en el sillón o en la casa o donde sea, pero ya no para la familia, porque en parte los dispositivos nos han atomizado. Vos te acercás a cualquier familiar con el que convivas y su dispositivo, un poco lo decía Luciana, es un mundo absolutamente ajeno al tuyo. No sé, en mi caso, que tengo un montón de hermanos, mis hermanos han sido influencia para la música, para la danza, para el arte, para los gustos, para la salida, para la forma de vestirme. Hoy eso está como un poco más en tela de juicio, o no sé, pero los chicos sí tienen otras referencias, ¿no? Que se le escapan un poco de esto del núcleo familiar. Sí, o también, no sé, esto es una opinión, yo creo que también circula más los mismos temas dentro de la misma gente, calculo yo. No sé, hace un tiempo estuvimos hablando del fenómeno Terian y se fumó tan rápido que pensamos que iba a consolidarse como una característica de este tiempo. Y no sé, ahora no aparece más, ¿no? Es como que también en esta era de la inmediatez aparecen temas que vienen y se van, ¿no? También temas que, ¿no? Aparecieron las amenazas y parece que siempre llegamos tarde, ¿no? Porque se instalaron y desaparecieron, ¿no? Es que, sí, esa lógica va para lo banal, como en el caso de Terian, digamos, no quiero darle entidad. No, ni hablar. Como para temas hasta decir, pasa en la noticia, qué es lo que está, qué es lo que es noticia, ¿no? Digo, hablábamos ¿cuánto hace que hablábamos de Venezuela, de lo que pasó con Trump? Hoy de Venezuela se habla más. Entonces, digo, eso pasa con un montón de cuestiones, pero es todo así muy rápido y uno piensa, no, pero yo estoy decidiendo lo que estoy. No estás diciendo, o sea, hay grandes agencias de comunicación y hay una planificación muy, muy concreta que terminan siendo mecanismos de control de la sociedad y que está súper estudiado. Hay un montón de casos como Cambridge Analytica y cómo intervienen en las elecciones, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando gana la primera elección Trump. Hay un montón de documentales de esto, los pueden buscar en Netflix o en las redes, YouTube. Son cosas que están súper estudiadas. Hace muy poquito vino uno de los que está pensando en estas cuestiones. Piensan también otros modelos de la democracia.
Es para la democracia un desafío también la digitalidad. Para el Estado moderno también es como una forma que siempre está llegando tarde. Yo digo esto de la nueva burocracia, que antes iba de una ventanilla a la otra, ahora pasás de una página web a otra y no sé si lo terminás resolviendo, justamente también porque está esto de la brecha digital. En la Defensoría del Pueblo hacemos mucha asistencia en esto, de trámites que uno lo hacía en la ventanilla y a lo mejor tenía más o menos la lógica ya establecida de que tenía que llevar la fotocopia, a lo mejor te hacían volver para llevar otra cosa más, pero en algún momento lo resolvía. Hoy parece como que no lo podés resolver nunca y entras en un loop de no sé por dónde meterme, no entiendo muy bien cómo funciona el aparato, tengo que hacerme una cuenta, loguearme, hacer la identificación, poner tu cara y un montón de cosas que son complejas para la cotidianidad y que bueno, con todo eso convivimos también, ¿no? A veces pasa y pasa mucho en el mundo de las empresas esto de que tiene que ver con lo que decías recién, Simón. Si hay un proceso que está mal hecho, mal diseñado, se piensa que digitalizarlo ya es la solución en sí misma. Digo, vos tenés que primero redefinir el proceso, y después ya redefinido, por más que sea analógico, va a mejorar. Y después, obviamente, si lo digitalizás y lo haces más accesible, obviamente, pero muchas veces se piensa que es la solución mágica, ¿no? Y eso no pasa. Me quedé pensando, y quería preguntar vos, Ramiro, esto que hablábamos un poco, en todo esto del avance de la tecnología, uno tiene la tentación, como papá, mamá, y también como adulto, aunque no sea padre o madre, de decir, bueno, el secreto es prohibirle a mis hijos, o yo limitarme también, no decir, bueno, me limito, no, me saco esta aplicación, desinstalo. Como más lo prohibitivo, ¿no? Que bueno, hay que poner límites, obviamente, en algún momento, pero yo creo que lo que es más potente es la parte de lo que promovés, ¿no? ¿Qué estás promoviendo? Porque una cosa es que no te dejo mirar la tele. Ahora, yo no le dejo ver la tele a mi hijo, ahora no me siento con él a jugar un juego de mesa, no me siento a leer un cuento con él. Y muchas veces te lo piden también. Entonces yo descubro eso también, que uno dice esto, porque es lo mismo, el activo digital es. No me dejas hacer nada. La experiencia te da que si vos le pones el cuerpo, y después está obviamente la complejidad de que no todos pueden poner el cuerpo, y hay una cuestión también de trabajo y qué momento puedes hacerlo y qué momento no, de la composición de la familia, un montón de cuestiones que no voy a desconocerlas, pero yo digo y yo me considero privilegiado en ese sentido, digo, los que podemos y tenemos algunos ratos más y podemos hacerlo, digo, es nuestra responsabilidad. Digo, en la escuela, ¿cómo lo ves vos esto también porque también te pasa, los chicos llegan a la escuela con un montón con todo ese bagaje de demanda de lo digital y quizás a veces vienen con la inercia de casa, y en la escuela también, si vos les promovés otras cosas que no tienen que ver con lo digital, ¿qué pasa con los chicos? ¿Cómo lo ves eso? Nosotros a lo largo primero esto que muy bien lo explicabas vos, que esta idea, ¿no? Toda pregunta por nuestros niños, por nuestras infancias, es una pregunta por nosotros. Pues siempre es una pregunta por nosotros mismos. Es cómo acompañamos, cuál es el entorno que le hacemos. La realidad es que nosotros somos un animal que se adapta. Entonces, como hemos construido este entorno digital, como se construyó, se puede deconstruir, se puede romper. Y en ese sentido creo que en la escuela hay una oportunidad para hacer la gran contracultura. Ya allí aparecen estas cosas, ¿no? Los tiempos, ¿no? Los tiempos de la escuela tienen una lógica, tienen un tiempo de maduración en cuanto a los aprendizajes y los contenidos. En contra de la lógica de la inmediatez de las redes sociales, ¿no? Hoy aparece cada vez más los juegos como, no sé, los juegos que aparecen en la Play tienen partidas cada vez más cortas por la sobreestimulación que tienen y cómo garpa eso para los chicos. Entonces nosotros tenemos un tiempo distinto en la escuela que a comparación con los juegos, no sé, la construcción de la grupalidad. Nosotros construimos grupalidad, en la escuela nos encontramos y es posible sostener grupos durante toda la trayectoria. Entonces, con sus tensiones, obviamente. ¿no? Nosotros en la escuela no tenemos la vaca atada, pero digo, acá no. La escuela se piensa así, se trata de esa manera. La contracara, el individuo con el celular, ¿no? Y bueno,
así aparecen la contracultura, que creo que es necesario, y hay un espacio donde la escuela no tiene que sacarse el lazo de relacionarse con la tecnología, pero tiene que poner las reglas claras. Y creo que es posible. Como nos supimos adaptar a la tecnología, creo que nos podemos adaptar a otra cosa que es distinta, que se está trabajando, ¿no? Es cierto que eso que decís también de la escuela pasa con los tiempos de aprendizaje, ¿no? Digo, la ansiedad que a veces también es visto como un disvalor, o sea, a veces como diciendo, bueno, la escuela del pizarrón. Exacto, bueno, incluso yo lo veía con mi hija, que si me está escuchando no le va a gustar, pero me la voy a nombrar. Pero digo, no, esto de que aprendiendo las tablas, ¿no? Estaba hace unos días empezando a aprender las tablas y ya, no me sale, ¿viste? No me sale. Digo, pero esto vas a repetir, vas a aprender, lleva tiempo. No, pero ya me tomó una vez y me salió mal. ¿Viste? El tema de la tolerancia a la frustración, todo eso que aparece, que es esto, digo, el escroleo, y por más que yo no tenga teléfono, digo, esa lógica ya está inmersa, porque pasa también en cualquier cosa. Por más que no tengas teléfono, ves YouTube o ves una plataforma que los capítulos son las series son capítulos cada vez más cortos, que te muestran esto, que no sé qué, que te muestran que hay otra cosa. Entonces es como nos pasaba antes, que cuando comprabas un libro de algo y veías y a veces mirabas atrás, pero hay otras colecciones, ¿viste? O sea, yo quiero eso, pará. Eso mismo está trasladado y llevado al extremo en lo digital, ¿no? Tal cual, esta lógica del escroleo, que ya quiero dar paso a la novedad y ya lo común ya me parece viejo y ya lo quiero dejar. Eso aparece, ¿no? Darle el tiempo a rumiar, ¿no? A rumiar la idea. Eso creo que... Y la tolerancia, ¿no? Porque la contracara de eso es la cultura de la cancelación. Como automáticamente esto no me gusta, paso a lo siguiente. Total, hay posibilidades infinitas. Lo que sucede es que las personas, los vínculos no son tan descartables ni automáticos. Hay que aceptar la diferencia, hay que convivir con lo diferente. Muchas veces las redes sociales terminan siendo un lugar de validación de lo propio, donde hay poco de ir hacia el otro. Para esto es fundamental lo que dice Rami en cuanto al encuentro, a habitar, no sé, el centro cultural es un espacio donde lo diverso convive permanentemente. Nosotros vemos una mesa de dos señores, un señor y una señora grande, adultos mayores, en otra mesa hay jóvenes, en otra mesa hay amigos que se juntaron y esa convivencia parece como ir en contramarcha un poco de lo que los dispositivos nos proponen. De hecho pasa pasa en el mundo físico esto de la recompensa también, ¿no? Digo, yo lo veo también con los chicos, los mandás a una actividad, ¿viste? Pero a veces los empujás a probar una actividad que por ahí sabés que le puede gustar porque tiene un interés. Y a veces, ya primera clase o primer momento de encuentro tiene que darle la recompensa de que, me llenó esto, me gusta. Si no te gusta, bueno, escroleo y voy a probar otra cosa. Sí. Y también, y esto, hay amigos o cosas que por ahí no estarán de acuerdo, pero yo creo que también a veces caemos como papás en la tendencia a, bueno, yo para que no mire el celular, para que no esté con la tele, lo que tengo que hacer es llenarle la agenda a mi hijo. Que para mí es otro vicio que uno dice, no, bueno, pero por lo menos está jugando al básquet, por decir algo. Sí. Perfecto. No, digo, la actividad física es buenísima, pero también yo creo que si el recurso nuestro es que nuestro hijo, digo, que yo no puedo poner límites en mi casa, no puedo estar en mi casa sin mirar el celular porque no me animo, no lo gestiono, digo, hay un problema ahí. Y de hecho, hasta si lo llevas al extremo, es casi llenarlo de actividades para que se canse y para que se duerma después, ¿no? Y no viéndote a la noche. Entonces digo, es crudo, pero nos pasa. A veces no lo hacemos conscientemente, pero a veces es como una solución de decir, che, bueno, es como pequeñas guarderías, ¿no? Y no importa mucho qué está haciendo, qué actividad es, pero es como, está ahí, ¿viste? Está en un lugar donde va con otros amigos, la pasa bien, no es que la pasa mal, obviamente, pero a veces le llenamos la agenda de un montón de cosas. Y eso tiene un poco esa lógica también de que hay, como son tantas cosas, tan grande la oferta, y lo pasa en lo digital, bueno, que vaya todo, ¿no? Sí, y también esta idea de que estos temas nos llevan a pensarnos cuando éramos pibes nosotros, el aburrirse. Ahora no, y también el adulto, no puede soportar que un planteo, no puede soportar que su hijo no está haciendo nada, también, ¿no? Digo,
volvemos a esta idea de que toda reflexión sobre la infancia es una pregunta sobre nosotros. ¿Cuán preparados estamos para soportar esto, ¿no? De sostener un límite, de sostener que el otro que el niño esté aburrido, ¿viste? No evita tanto eso, ¿no? Todo tiene que rendir, que medirse. Entonces, no da lugar a algunas cosas que aprecian antes de nuestra infancia, que eran medio comunes, y ahora no. Y las estamos descubriendo con sus consecuencias, ¿no? Todos los chicos necesitan estar algo, esta agenda que hablas vos, ¿no? Esto se ve mucho, y vemos niños agotados por una agenda que vos decís, che, no tiene sentido esto. Pero bueno, es un trabajo que hay que acompañar, y que por eso celebramos tanto, y me adhiero cuando convocaste a pensar espacios para charlar con la familia, ¿no? Decir, bueno, sentémonos y hablemos más o menos de lo que nos pasa y tomar, ¿no? Acá tampoco vamos a hablar de un saber de enciclopedia, y desde el otro lado tampoco no va a haber nada, sino va a haber una retroalimentación que esperemos que sea favorable, y yo creo que va a ser así, ¿no? Sí, no va a ser un espacio de fórmulas mágicas, va a ser un espacio para que hablemos. Así como yo tengo mi mirada sobre esto de la agenda, otro puede decir, che, no, pero para mí eso va porque, bueno, está perfecto. Pero digo, me parece que son cuestiones que las tenemos que hablar, porque está bueno hablarlas, porque también vas a encontrar, también naturalmente encontrás afinidad con papás y mamás que no sabías que pensaban parecido a vos, y bueno, podés encontrar un acuerdo para que, viste, van al mismo curso, bueno, tratemos de que el celular, y si cuando va a tu casa tampoco. Entonces digo, ese tipo de cosas son prácticas, y no, tampoco encarar esta charla desde un lugar nostálgico de que caemos siempre, obviamente, cuando nosotros éramos chicos teníamos que ver a tal hora. No es que eso no va a ocurrir, no va a volver a pasar eso, calculo, pero sí podemos promover aún en estas épocas espacios de encuentro, juegos de mesa. Yo cuando me doy cuenta que le digo, mi hijo ahora tiene 6 años, juega a la escoba, al chinchón, un montón de juegos, que yo no me imaginaba, y hasta me los pide, y me pide que le explique, y no sé qué, la generala, y vos decís, juegos que han quedado un poco en cualquier lugar. Pero si ese espacio es invadido por el celular de una manera sin ningún tipo de límite, yo sé que eso lo pierde, ¿no? Porque digo, qué bueno que juegue la general, porque quiero que sea, sino porque sé que eso es un espacio que comparte conmigo. Si está con la pantalla no ocurre. Sí, hay habilidades sociales que se aprenden y se adquieren en el terreno, digamos. Claro. No te lo da ninguna aplicación, ni jugando un Fortnite, ni nada, no. En el encuentro con el otro, ¿viste? Bueno, dijimos que esto es un tema que a mí me apasiona, me parece que es, bueno, porque me involucra también como papá más que nada, pero digo, es un tema que va a estar buenísimo abordarlo el jueves. Sí. 20 horas en el Jawel. Así es. Si pueden anotarse antes, nos llaman al teléfono que no lo tengo ahora acá. Pero es 2922 44 23 26. Ahí nos mandan un mensajito y reservamos lugar. Está bueno que venga la familia, que venga la abuela, que venga la tía, que venga el tío, que venga el padre. Y docentes si quieren venir también, o sea, digo, está bueno mientras más se emplee, pero sí, especialmente venga la familia. No hay una verdad revelada ni un orador que va a estar tirando verdades, sino más bien un espacio donde construir el conocimiento entre todos y generar algunos acuerdos, algunas normas que nos permitan aportar un poco de salud a esta sociedad. No tenemos mucho más tiempo. La verdad que estuvo buenísimo el programa. Gracias, Rami, por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Nos vemos el jueves en Jawel. Que tengan una buena semana de mayo. Nosotros esperamos el jueves, el viernes, el domingo, el lunes. Tenemos un montón de agenda en el Centro Cultural y nos encantaría que puedan ser parte de esta celebración, de estos 2 años de cultura que nos ha significado mucho esfuerzo, pero también muchísima gratitud. De poder encontrarnos, de poder seguir divulgando la cultura, la música, la danza, el arte local, y bueno, nos tomamos un ratito para también poder celebrarlo. Y si no son muy celular, lo cual sería muy sano después de lo que hablamos hoy, esperen un flyer, se van al Jawel y averiguan ahí a qué hora pasa qué, ¿no? Toquen puerta que hay gente. Exactamente, va a haber gente. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes, no porque es feriado, sino el siguiente. Un abrazo a todos. Saludos. Hoy compartimos ecos del pasado, del presente y del futuro. Nos reencontramos en la próxima emisión de Ecos de Jawel.